Con harta frecuencia se oye hablar de las fantasías sexuales, pero ¿qué mismo son las fantasías sexuales? ¿Qué son en realidad y qué tan importantes son en la vida de la pareja y de las personas, en la vida sexual de las personas y de las parejas? Bueno, de esto vamos a hablar en esta tarde, que estará con nosotros la doctora Araí Vela. Ella es experta en medicina sexual y en urología. Amigas y amigos, le doy la más cordial bienvenida ya en esta tarde a la doctora Araí Vela, una colaboradora permanente de este programa, con quien disfrutamos mucho de poder hablar de estos temas, ¿no es cierto?, que son de interés para todas las personas que buscan mejorar su vida en distintos aspectos. Y este de la sexualidad es uno bien relevante. Araí, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gis, muy contenta como siempre de poder servir. Muchísimas gracias. Hoy dijimos, hablemos de fantasías sexuales. ¿Qué son las fantasías sexuales? A mí me gusta empezar por las definiciones para poder tener claro el terreno en el que vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Claro, fantasía viene de fantasma. Eso quiere decir algo que definitivamente no existe. Y todo ser humano tiene la capacidad de fantasear sobre cualquier cosa en la vida. Y las fantasías sexuales son realmente una evidencia de que hay salud sexual, salud hormonal y de que el ser está conectado consigo mismo. Son prácticamente irreprimibles. No se las puede evitar, pero sí se las puede cortar en su evolución. Quiere decir, una persona puede tener una fantasía sexual en este momento y de pronto pensar en otra cosa voluntariamente y eliminarla. Pero la fantasía sí es parte de su ser, y de su ser no solamente ser social. Fíjate que es de su ser primitivo, parten desde el cerebro primitivo y son reguladas, alimentadas, coloreadas por la historia y la sociedad. Si es que fantasía, entonces, es algo que no existe, tendríamos que remitirnos inmediatamente a la capacidad de las personas, que las personas tenemos de imaginar algo que quisiéramos que ocurra de tal o cual forma. Y eso puede ser, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones. Muchas personas dicen, yo quisiera tener un romance, un amor, no sé, con alguien que está viviendo muy lejos de aquí, y entonces eso no es posible, es irrealizable, no existe, es una fantasía, ¿no es cierto? Es una fantasía, claro. Si es que lo llevamos al terreno de la sexualidad, ¿qué, por ejemplo, es una fantasía y qué no? La fantasía sexual es esa que tú acabas de mencionar, porque el ser humano es sexo. Todos los seres del mundo son sexo. Entonces, sexo femenino y masculino. Exacto. Desde que naces, lo único que tú realmente eres es sexo femenino y sexo masculino. Esa es la gotita cromosómica, genética, que te hace diferente al que tienes al frente, que es varón o que es mujer, depende. Pero en los animales, a pesar de que también hay sexo, pues la respuesta es muy diferente. El animal se ha comprobado que no tiene fantasía de ningún tipo, sin embargo, camina en su respuesta a través de los instintos que tiene. El ser humano también nace con estos instintos, y este instinto es como el inicio de la fantasía sexual. Yo voy a poner un ejemplo y siempre me gusta este ejemplo, ¿no? Cuando tú vas de compras, te paras frente a una vidriera y miras unos zapatos preciosos y tienes deseo de esos zapatos. Ese deseo inicia una fantasía. Te imaginas con los zapatos, te imaginas lo que vas a hacer, con qué va a combinar, qué es lo que va a pasar. Eso es la fantasía, producto de un deseo inicial. Por eso los animales no tienen fantasías. La fantasía en el ser humano parte de su deseo por la otra persona, por su pareja o por alguien más, o por algo más, o por una situación en especial. Lo que tú dijiste, tengo una fantasía de tener un romance. Entonces, esa es una fantasía sexual porque implica tu respuesta sexual. El romance, la relación es sexual. Muy bien, ahí estamos en el terreno, ¿no es cierto? Nos ha quedado claro que esto es parte de la vida natural de los seres humanos. Corresponde a una capacidad de imaginar que es perfectamente válida en cualquier aspecto de la vida y, por cierto, en la vida sexual también. Araí, si es que, como tú has explicado, haciendo el ejemplo del zapato, y has dejado muy claro, ¿no es cierto?, que esto es parte natural de la vida,
¿Qué pasa? ¿Por qué las fantasías sexuales han caído en el terreno de lo que no debería ser, de lo prohibido? ¿Qué es lo que ha hecho que muchas veces las personas, los hombres y las mujeres, las repriman? Bueno, yo quisiera ahí empezar por el principio. Cuando socialmente utilizamos el término vamos a tener sexo, estás anulándote como ser. Ya desde el principio todo lo que implica sexualidad es oscuro, es negro, es mejor hagamos el amor, siendo que el amor no tiene nada que ver en relación directa con todo lo que estamos hablando, pero lo de las fantasías sexuales es un poco prohibido porque en el momento en el que tú tienes una fantasía instintiva, hormonodependiente, pero conducida por todos los eventos de tu vida y las relaciones que tienes y por la historia tuya y por tus experiencias, si esta fantasía es un poco oscura, un poco perversa, entonces te sientes mal, crees que estás enfermo, crees que eres un psicópata o tienes cualquier patología psiquiátrica, pero en realidad no, porque la fantasía solamente es un despertar de un pensamiento que lo que va a hacer es alimentar lo que en realidad puede ocurrir o no necesariamente. Ok, ahora, se entiende que hombres y mujeres tienen fantasías sexuales. ¿Se reprimen o no se reprimen? Ok. Pero ¿hay algo que hace diferencia entre las fantasías sexuales de los hombres y de las mujeres? ¿Son distintas la forma de imaginarlo? Claro. El varón y la mujer ambos necesitan pequeñas dosis hormonales para tener un deseo sexual efectivo. Siempre, ¿no? Pero hay una cosa muy importante en la mujer y esto a mí me gusta mucho enseñar a las parejas y a la gente, contar que la mujer puede generar deseo sexual aún sin tener los niveles altos de testosterona que tiene el varón, una. Dos, aún en momentos en los que la mujer tiene bajas sus propias hormonas, como por ejemplo en la menopausia o en la tercera edad, cuando la mujer ya ha perdido una gran cantidad de sus hormonas, la mujer puede tener una respuesta sexual efectiva a partir de la excitación. Si la mujer es querida, si es abrazada, si es consentida, si es considerada, si es respetada, si es tocada con amor y con delicadeza, pues la mujer a partir de este evento excitatorio puede generar el deseo sexual aunque no tenga hormonas. Esto es gracias a sus ciclos hormonales, que aunque bajos, las hormonas femeninas permanecen y la hormona masculina, y otros eventos del cerebro superior, del cerebro nuevo en la mujer y sus receptores, hace que ella tenga fantasías sexuales mucho más coloridas. Siempre decimos que la mujer fisiológicamente y neurológicamente es distinta al hombre. Es mucho más creativa, es mucho más sensitiva y así son sus fantasías sexuales. Las fantasías sexuales de la mujer son inmensamente coloridas. ¿Qué significa son como eso? Películas. La mujer imagina el olor, el tacto, el escuchar palabras hermosas, el sentirse cerca del amado, imagina la emocionalidad, la afectividad, el amor, la relación de la pareja, el encuentro y extraordinariamente el encuentro sexual y el orgasmo no son lo importante en la fantasía sexual de la mujer, aunque lo tenga, pero la fantasía sexual es riquísima en el cerebro de la mujer, mientras que el varón, su respuesta sexual es más bien dirigida a la visión. El varón mira y su fantasía entonces es estática. Generalmente imagina a una mujer voluptuosa que le gusta mucho y eso es todo. El varón no tiene la creatividad sexual que tiene la mujer en sus fantasías sexuales y sin embargo logra niveles de excitación, y allí está la paradoja, niveles de excitación extraordinarias cuando mira a la mujer en su fantasía, logra niveles altos de excitación, lo que la mujer no logra porque las inhibe.
Hay un estudio interesante que dice que más del 68% de mujeres inhibe sus fantasías sexuales y por lo tanto no logra ni siquiera tener orgasmos con su pareja y peor a solas, por supuesto. Es decir, que las fantasías sexuales, si es que se liberan, si es que la persona las libera, pueden ser un factor de enriquecimiento muy importante de la vida sexual. Claro, por supuesto, es el alimento de la sexualidad en general. De la sexualidad. Porque el ser humano necesita de idear para poder crecer, necesita crear para poder mejorar. Pero si tú permanentemente estás cortando estas posibilidades, estas puertas que se te abren, pues no vas a poder generar nunca un camino nuevo. Y eso es lo que pasa en las parejas que son antiguas. Cuando tienes parejas ya cansadas por la convivencia, la fantasía sexual entre ellos desaparece y por lo tanto ya no hay iniciativas nuevas para alimentar la relación. ¿Cuáles serán las fantasías sexuales que tienen ustedes y que han reprimido? ¿O cuáles serán aquellas fantasías sexuales que no han podido comunicar dentro de la pareja? Ahora, en las fantasías se entiende que hay un componente que es tener una relación sexual con alguien, ¿no es cierto? Y por allí las fantasías pueden ser, quiero tener una relación sexual, por ejemplo, con, ¿quién será? Con Leonardo DiCaprio. Esa es una fantasía sexual. ¿Estas se deben hablar, se deben confesar en la relación de pareja o no? Porque implican que no voy a tener la relación sexual pensando en ti, que esto es una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, en la conexión sexual y afectiva de la pareja, sino que es como estar introduciendo a un tercero en esa relación, a través de la imaginación. Pero fíjate, cosa importante que tú dices, tú tienes la fantasía sexual, pero tu encuentro amoroso no va a ser con Leonardo DiCaprio. Y de todas maneras, no vas a ver a Leonardo DiCaprio, sino al hombre que tú amas, a quien tú quieres, por más que tu fantasía hubiese sido esa. Entonces, si tú entras en una respuesta sexual adecuada con tu pareja, Leonardo DiCaprio desaparece. Entonces, ¿qué tan importante es decirle a tu pareja, oye, quiero que seas Leonardo DiCaprio, si lo que vas a generar en un ser humano normal es la inseguridad de que, no me está queriendo? Pero en realidad, cuando tú le dices a tu pareja, cuando tú generas la fantasía sexual con Leonardo DiCaprio y esto aumenta tus niveles de excitación, pues definitivamente puedes llevar a cabo una relación llena de amor y de buena calidad sexual con tu pareja sin que se afecte la relación de pareja, porque a menos que seas una psicópata y creas que vas a estar con Leonardo DiCaprio ahora o que Leonardo DiCaprio estuvo en tu pareja, no hay la posibilidad, es una fantasía. No hay que olvidarse que esto es una fantasía y hay que darle el valor de alimento personal. Si las fantasías son mutuas, es maravilloso compartirlas. Pero si las fantasías no son mutuas, no son necesarias para lesionar a la otra persona. Eso, exactamente, porque corresponden al ámbito de la intimidad y de esa privacidad de uno. No hace falta comunicarlo, porque creo que allí suelen surgir algunas dificultades, muchísimas dificultades, cuando se comunican las fantasías. En el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es me dicen lo siguiente. Gisela, muchas gracias por ese tema, me interesa bastante. Mi esposo tiene la fantasía todo el tiempo de que tengamos relaciones sexuales anales. ¿Esta está bien? ¿Es una fantasía que puedo cumplir o no? Esa es una buena pregunta que debería hacerse la señora a sí misma. Porque si bien todos los psicólogos, una fantasía es un fantasma. Un fantasma, algo que no ha ocurrido algo todavía, que no ha existe. ocurrido, algo que no existe. Por lo tanto, sí, él tiene ese deseo, esa fantasía, finalmente, de querer concretar esta posibilidad con su pareja. Ahora, ¿está bien o está mal? Los sexólogos, los psicólogos, los psiquiatras mencionan que todo está permitido en la relación de pareja, siempre y cuando no haya lesión, no haya malestar y sea por consenso. Ahora, es importante esto del consenso.
siempre preguntarse, ¿lo estoy haciendo para agradar a la pareja o lo estoy haciendo porque realmente yo quiero compartir esta fantasía con mi pareja y quiero realizarlo, lograrlo, hacerlo efectivo, hacerla efectiva? ¿O es que lo único que quiero es complacer a la persona y que no se enoje? Entonces, esto es muy personal y la respuesta es muy personal y tú me dirás lo mismo. En realidad, ¿está bien o está mal? Como científica puedo decirte que la actividad sexual anal tiene muchos peligros para los cuales hay que cuidarse mucho, lubricar bien, usar preservativo, tener cuidado de los contagios y los contactos también posteriores vaginales que infectan. Si es que el varón no usa condón, tiene la gran posibilidad de tener infecciones prostáticas severas. Entonces, hay que hablar con un especialista que conduzca este tipo de actividad sabiendo todos los riesgos que conlleva. Pero si debe o no hacerlo es una respuesta personal, enfocándose en los dos puntos. ¿Lo hago porque quiero o por complacer? Ok. Ahora, si hay personas que tienen fantasías sexuales, por ejemplo, con personas de su mismo sexo, ¿esto quiere decir que tienen una tendencia homosexual o no? Absolutamente no. Y no hay que estigmatizarse ni estigmatizar las fantasías sexuales porque, como te dije, están en el cerebro primitivo, instintivo. Hay un área cerebral frontal, prefrontal media, que es la que controla todos los impulsos primitivos. Y estos impulsos primitivos a veces surgen en forma de fantasía. Si un ser humano quiere sentarse y comerse todos los helados de una heladería, pues el rato que se siente frente a una heladería, va a pedir la cantidad de helado que tolere su cuerpo y su estómago. Y tampoco se va a lanzar arriba de la tina de helado a comerse el helado, a menos que tenga una lesión prefrontal que evite esta inhibición. ¿Sabes que hay este futbolista uruguayo que tenía este tipo de lesión y por eso muerde a sus compañeros o a sus antagonistas? Suárez. Muerde a sus compañeros o antagonistas y cuando era niño dicen que mordió a su psiquiatra. Es porque este instinto está en su cerebro primitivo y no puede ser inhibido adecuadamente por una disfunción del cerebro maduro, del cerebro nuevo, del cerebro anterior. Dentro del terreno de las fantasías sexuales, por ejemplo, el hecho de vestirse, por ejemplo, como una colegiala, como una enfermera, vestirse como militar, por ejemplo, o pedirle a la pareja que use este tipo de atuendos. ¿Qué connotación tiene? ¿Qué significado tiene? Fíjate que esto es social, ¿no? Porque ya todos hablamos y por supuesto que hay guías, libros, catálogos en donde venden las típicas ropas de colegialas, de tigresas, de doctoritas, de monjas. Todas estas cosas son sociales, notas. Entonces notas que de pronto tienes una fantasía sexual, cualquiera, instintiva, que es alimentada por la experiencia o es alimentada por los conocimientos de este tipo de vestimentas. A una persona que ha estado sometida, por ejemplo, pongo un ejemplo, si tú aíslas a una persona en una habitación y evitas que tenga contacto con este tipo de estímulos, va a ser difícil que tenga una fantasía con una ropita de colegiala o de tigresa o de... Claro, porque es información que no conoce su cerebro. Entonces, todas estas son cuestiones aprendidas. Y si es que hay acuerdo entre la pareja para realizar estas fantasías, pues no hay problema. Ok. Ahora, ahí suele haber siempre una línea muy delicada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la confianza y con la seguridad de la pareja para poder introducir este tipo de elementos que sí enriquecen ciertamente la actividad sexual de los dos. Sí, así es. Yo por eso insisto tanto en que la fantasía realizable o la posibilidad de fantasear es idónea cuando la pareja es estable. Exacto. Cuando hay amor, cuando hay deseos de estar juntos, de luchar juntos,
de caminar juntos, porque es un riesgo exponerse y exponer el alma, el corazón, la creatividad a un desconocido, una desconocida, que tú no sabes definitivamente cómo va a reaccionar y que te puede provocar una lesión a tu sexualidad, a tu ser. Cuando hay niveles de intimidad y de confianza, quiere decir de comunicación, por lo tanto, que la sexualidad es uno de los pilares de la vida de las parejas. No es el único, ¿no es cierto? Pero si es que no funcionan los otros, difícilmente entonces puede tener un nivel de plenitud. Sí, y la sexualidad es un pilar, efectivamente, pero además la sexualidad viene en tu fábrica. Lo que sí tienes que recordar es que ya eres un ser superior, que no eres el instinto, no eres esta chispita que no tiene control. Eres esta chispa que tiene un control y que tiene una dirección y que va guiada siempre por lo que está en tu alma, en tu afectividad, y no puedes desvincular estas cosas. Es decir, aunque digas que no, que puedes ser una mujer muy liberada, que puedes hacer y deshacer con una pareja que no conoces, siempre va a haber la lesión emocional porque eres una mujer, no eres una hembra animal que vive de instintos, eres una mujer. Claro, eso quiere decir que, por eso mismo creo que muchas mujeres se sienten amenazadas o afectadas cuando, por ejemplo, descubren a sus parejas, a sus maridos o a sus parejas viendo pornografía, ¿no es cierto? Porque dicen, él está imaginándose que tiene relaciones sexuales con esa que está en la revista, que es perfecta, bellísima, y yo no tengo nada que ver con esta mujer. Y hay como una especie se sienten ofendidas en realidad. Pero lo que tú estás explicando ahora me lleva a deducir que si es que esta imagen estimula la fantasía sexual de este hombre y al final lo que hace es mantener las relaciones sexuales con su pareja, está bien si corresponde a su ámbito de intimidad, porque es la manera en la que a él le estimula, ¿cierto? Pues ciertamente que en este estudio que te he estado comentando, el varón sí se estimula con la pornografía. No quiero con esto decir que la pornografía obsesiva, adictiva, enfermiza. No, estamos hablando de otra cosa. Ajá. Pero sí es verdad que el varón se estimula con las mamas de la mujer, con las nalgas de la mujer, y esa es su fantasía. No importa quién sea, no importa lo que pase. El varón por eso tiene en su rinencéfalo, en su sistema límbico, en su cerebro primitivo, el instinto de regresar a ver a la mujer cuando pasa delante de él. No es algo que él lo piense, no es algo que él lo haga. Planea. Ajá, no lo o planifica. le convierte en un pervertido. Sí, no. Esto lo hace de una manera muy instintiva. Tal, yo lo digo, como la mujer es madre, el hombre tiene este instinto de regresar a ver a la mujer, incluso porque en el pasado esto le permite la cópula y le permite preservar a la especie. Cuando los hombres no eran erectus, homo erectus, sino estaban inclinados en cuatro, o caminaban en cuatro, o inclinados, pues el hombre, la única manera de poder mirar si las hembras estaban en su periodo fértil era mirando las nalgas de las hembras, y esto se queda sembrado dentro del cerebro primitivo y hace que de esta manera el varón preserve la especie. Así como dentro de las fantasías sexuales está la utilización de estos disfraces que mencionábamos hace un momento, o tener relaciones sexuales en ciertas posturas también es parte de las fantasías sexuales, ¿no es cierto? Hay gente que se obsesiona prácticamente con la inclusión de un tercero en la relación sexual, o sea, hacer tríos o participar de orgías, o swingers, hacer intercambios de parejas. Esto suele ser parte de las fantasías sexuales, Araí. ¿Qué hay de esto? Bueno, pues mientras sea una fantasía sexual es un poco imposible de reprimir, ¿verdad? Pero si pensamos en cuál es la química femenina, por ejemplo, y recapitulamos de lo que hablamos hace 15 días, el orgasmo, las mujeres secretan grandes cantidades de oxitocina y de vasopresina.
La una es la hormona del apego y la otra es la hormona de la fidelidad. Entonces, esto es química pura, pero fíjate que la mujer es criada de tal manera que puede responder de dos formas. O simplemente asintiendo a su química o rebelándose contra ella y diciendo, no, aquí no pasa nada, chao, me voy, no me interesa más. Sin embargo, la naturaleza es la naturaleza. Y todo lo que tú hagas en contra de tu naturaleza termina quebrándote. Siempre, cuando hay la presencia de un tercero, de un cuarto, de un quinto, el intercambio de las parejas, alguien va a salir lesionado. No hablo de la fantasía. La fantasía puede existir. El asunto es si cumples la fantasía, si te esfuerzas obsesivamente en convertirla en realidad. Fíjate que aquí quisiera compartir algo que en algún momento tuve en consulta, un caso como estos. Un señor que me decía que con su esposa tenían una vida sexual intensa, muy activa y que les iba muy bien. Ya llevaban 20 años de pareja y que habían explorado algunas cosas dentro del terreno de las fantasías, pero que una de las que él tenía metida entre ceja y ceja era tener las relaciones sexuales con su mujer y con otra mujer, o sea, con dos mujeres. Y me decía él que insistió durante 3 años hasta que logró vencer el no de la esposa. Y ella aceptó. Incluyeron a una tercera persona, una mujer más joven. ¿Y qué crees que pasó? Se enamoró la esposa de la señora, de la muchacha. Las dos se fueron y él se quedó solo. Claro, entonces seguramente muchos habrán pensado, no, pues él se fue con ella. No, ella se fue con ella. Por lo tanto, él me decía, qué horror, o sea, ¿cómo me pudo haber hecho eso ella? Y la pregunta era, ¿de quién era la responsabilidad? De los dos. ¿Pero de quién fue la iniciativa? Mía. Ok, entonces, ¿hasta dónde? Creo que esto es bien importante, ¿no? Como todo en la vida, reconocer el límite, porque estás en un terreno de riesgo, estás tentando demasiado y saliendo de la fantasía para contrariar lo que tú mencionabas hace un ratito, que es esta naturaleza humana en la que necesitas saber que tú tienes una pareja con la que compartes y que ese es un terreno de los dos. Sí, esto que dices a mí me pone a pensar mucho en tantas veces que escucho este tipo de fantasía, que parte sobre todo de los varones. A los varones, la fantasía más frecuente de los varones es tener una relación sexual o un encuentro sexual con dos mujeres. Y esto es sano. Tener la fantasía es sano. Pero llegar a ser la realidad es difícil, porque encontrarse con una mujer que no sea mujer, digamos con dos mujeres que no sean mujeres, y que no respondan a la necesidad del apego, del afecto, del cariño, del ser la única. Alguien muy sabio me decía que el óvulo es único. Y la mujer siempre tiene que sentirse la reina del corazón de su pareja. El momento en que la mujer cede el terreno y le abre las puertas a otra mujer en la relación de pareja, puede ocurrir lo que tú has contado. Pero puede ser que definitivamente se rompa esta relación porque a la mujer ya no le interesa ser la única en el corazón de su pareja. Y el varón responde de manera diferente a la poligamia, a las múltiples relaciones. El varón se desprende rápidamente de sus múltiples relaciones y vuelve siempre a su pareja. Por eso no le es tan difícil permanecer casado con su pareja muchísimos años. Pero a la mujer sí. La mujer sí rompe, la mujer se siente apegada y entonces deja todo, su esposo, su casa y todo, por este nuevo amor o este nuevo apego. Buenas tardes, me dicen en el 9098, bonito el programa, una pregunta. ¿Qué hay de los juguetes sexuales, Saraí? ¿Forman parte del...? Pero antes de esa pregunta, para no hacer esperar una llamada, porque nos queda muy poquito tiempo además. Adelante, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, doctora. Robinson les habla. ¿Cómo está usted, Robinson? Qué gusto, mis doctoras. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Cuéntenos, una pregunta para la doctora Adela. ¿Y las mujeres anorgásmicas, qué importancia tienen las fantasías sexuales? Y en la práctica profesional de ella, ¿cuáles son las más indicadas? Gracias. Muchas gracias por su llamada y por su consulta. Pues es una excelente pregunta. Primero, la mujer anorgásmica hay que definirla bien. La falta de orgasmo debe ser diagnosticada
luego de que sepamos que la mujer es correctamente estimulada. Si la mujer no es correctamente estimulada, pues puede ser anorgásmica sin ningún problema. O quiere decir que no tiene orgasmos, no es que es anorgásmica. Claro, no es que ella está incapacitada. Claro. Sino que es un problema de estimulación. De estimulación, ya. En primer lugar, si la mujer no tiene fantasías sexuales, muy probablemente no tenga tampoco orgasmos. Porque si es que ella no permite su instintiva fantasía, no va a abrir la puerta a su sexualidad, al deseo sexual. Entonces, es interesante saber primero si es anorgásmica de verdad o no tiene orgasmos porque no está estimulada. Correcto. Y segundo, si es que no está estimulada porque ella no tiene libertad en su sexualidad, en su autoerotismo, en la percepción que tiene ella de sí misma, o es que en realidad no hay comunicación con su pareja. ¿Qué hay de los juguetes sexuales? También son la utilización para aumentar el placer sexual, es parte de las fantasías. Sí, es recomendable en las parejas maduras sobre todo que si tienen interés, muchas veces no tienen interés, pero si tienen interés puedan utilizar los juguetes sexuales que no agredan, que no lastimen, que no lesionen y con los que ambos puedan estar de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el resultado entonces en términos de la relación de pareja y de la experiencia sexual misma en la pareja? Esta liberación de las fantasías sexuales observando estos límites de los que hemos hablado. Pues el crecimiento. Yo cuando hablo con las parejas, con mis pacientes, les digo que un momento del día, cuando tengan una fantasía sexual, le permitan nacer, crecer, reproducirse y morir, porque así son las fantasías sexuales. Se terminan y probablemente al final del día no se acuerden de aquella fantasía que tuvieron, pero el momento en que la fantasía se desarrolla y llega al final, pues la sexualidad se alimenta, está más viva la persona al momento en que sabe que está en paz consigo. Y cuando no hay las fantasías sexuales, ¿qué ocurre? Esa es otra cosa, como el orgasmo, ¿no? La ausencia de fantasías sexuales, y esto los varones sobre todo son muy claros cuando ellos dicen: doctora, no tengo absolutamente fantasías sexuales, no tengo ningún pensamiento erótico, se me para delante una mujer y yo no siento nada, ya no me gusta, no me llama la atención, ya no les veo, no tengo interés en nada. Hay que hacer evaluaciones hormonales. Esta es la llamada pérdida de deseo sexual objetiva y depende muchísimo de las hormonas. No obstante, sí quiero hacer una aclaración. Hay varones en los cuales hay que hacerles tratamiento suprimiéndoles la producción de testosterona. Y estos varones logran tener fantasías sexuales y deseo sexual referidos a su pareja estable. Cuando siente amor el varón, cuando siente complicidad, cuando siente compañerismo, aunque no tenga en abundancia la testosterona, pues genera sus fantasías sexuales con su pareja estable. Entonces, liberar las fantasías, dejarlas que tengan este ciclo de nacer, desarrollarse y morir. Y pensar que es algo tan natural, tan espontáneo, tan humano, ¿no es cierto?, que forman parte de nuestra vida en todos los aspectos y que enriquecen notablemente la vida sexual de las parejas, observando, insisto en eso, los límites de los que hemos hablado. Muchísimas gracias, Araí. Como siempre es tan valioso tu conocimiento que lo compartes con las personas que nos escuchan en todo el país. Mil gracias. Yo encantada y honrada también. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Araí Vela. Que tengan ustedes una muy buena tarde, amigas y amigos. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Con harta frecuencia se oye hablar de las fantasías sexuales, pero ¿qué mismo son las fantasías sexuales? ¿Qué son en realidad y qué tan importantes son en la vida de la pareja y de las personas? En la vida sexual de las personas y de las parejas. Bueno, de esto vamos a hablar en esta tarde, que estará con nosotros la doctora Araí Vela. Ella es experta en medicina sexual y en urología. Amigas y amigos, le doy la más cordial bienvenida ya en esta tarde a la doctora Araí Vela, una colaboradora permanente de este programa.
con quien disfrutamos mucho de poder hablar de estos temas, ¿no es cierto?, que son de interés para todas las personas que buscan mejorar su vida en distintos aspectos. Y este de la sexualidad es uno bien relevante. Araí, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gis, muy contenta como siempre de poder servir. Muchísimas gracias. Hoy dijimos, hablemos de fantasías sexuales. ¿Qué son las fantasías sexuales? A mí me gusta empezar por las definiciones para poder tener claro el terreno en el que vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Claro, fantasía viene de fantasma, eso quiere decir. Lo que tú dijiste, tengo una fantasía de tener un romance. Entonces, esa es una fantasía sexual porque implica tu respuesta sexual. El romance, la relación es sexual. Muy bien, ahí estamos en el terreno, ¿no es cierto? Nos ha quedado claro que esto es parte de la vida natural de los seres humanos. Corresponde a una capacidad de imaginar que es perfectamente válida en cualquier aspecto de la vida y, por cierto, en la vida sexual también. Araí, si es que, como tú has explicado, haciendo el ejemplo del zapato, y has dejado muy claro, ¿no es cierto?, que esto es parte natural de la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué las fantasías sexuales han caído en el terreno de lo que no debería ser, de lo prohibido? ¿Qué es lo que ha hecho que muchas veces las personas, los hombres y las mujeres, las repriman? Bueno, yo quisiera ahí empezar por el principio. Cuando socialmente utilizamos el término, decir algo que definitivamente no existe. Y todo ser humano tiene la capacidad de fantasear sobre cualquier cosa en la vida. Y las fantasías sexuales son realmente una evidencia de que hay salud sexual, salud hormonal y de que el ser está conectado consigo mismo. Son prácticamente irreprimibles. No se las puede evitar, pero sí se las puede cortar en su evolución. Quiere decir, una persona puede tener una fantasía sexual en este momento y de pronto pensar en otra cosa voluntariamente y eliminarla. Pero la fantasía sí es parte de su ser, y de su ser no solamente ser social, fíjate que es de su ser primitivo, parten desde el cerebro primitivo y son reguladas, alimentadas, coloreadas por la historia y la sociedad. Si es que fantasía, entonces, es algo que no existe, tendríamos que remitirnos inmediatamente a la capacidad de las personas, que las personas tenemos de imaginar algo que quisiéramos que ocurra de tal o cual forma. Y eso puede ser, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones. Muchas personas dicen, yo quisiera tener un romance, un amor, no sé, con alguien que está viviendo muy lejos de aquí, y entonces eso no es posible, es irrealizable, no existe, es una fantasía, ¿no es cierto? Es una fantasía, claro. Si es que lo llevamos al terreno de la sexualidad, ¿qué, por ejemplo, es una fantasía y qué no? La fantasía sexual es esa que tú acabas de mencionar, porque el ser humano es sexo. Todos los seres del mundo son sexo. Entonces, sexo femenino y masculino. Exacto. Desde que naces, lo único que tú realmente eres es sexo femenino y sexo masculino. Esa es la gotita cromosómica, genética, que te hace diferente al que tienes al frente, que es varón o que es mujer, depende. Pero en los animales, a pesar de que también hay sexo, pues la respuesta es muy diferente. El animal se ha comprobado que no tiene fantasía de ningún tipo, sin embargo, camina en su respuesta a través de los instintos que tiene. El ser humano también nace con estos instintos, y este instinto es como el inicio de la fantasía sexual. Yo voy a poner un ejemplo y siempre me gusta este ejemplo, ¿no? Cuando tú vas de compras, te paras frente a una vidriera y miras unos zapatos preciosos y tienes deseo de esos zapatos. Ese deseo inicia una fantasía. Te imaginas con los zapatos, te imaginas lo que vas a hacer, con qué va a combinar, qué es lo que va a pasar. Eso es la fantasía, producto de un deseo inicial. Por eso los animales no tienen fantasías. La fantasía en el ser humano parte de su deseo por la otra persona, por su pareja o por alguien más, o por algo más, o por una situación en especial.